a comenzar. ¿Se acuerdan que yo les he estado hablando del carácter y les dije que íbamos a hablar de algunas cosas que afectan nuestro carácter? Ya les hablé de, ¿sí se acuerda alguien que haya venido? ¿De qué hablamos del carácter? ¿Qué afecta el carácter? No, creo que no estabas. Los que sí estaban. Bueno, creo que nadie estaba, nada más estaba yo. Fue el pecado. Hablamos del pecado que afecta el carácter. Ahora vamos a hablar un segundo punto que afecta el carácter, que es el temor. Bueno, se me hace que no se ve bien esos versículos, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, están chiquitos. Ahí se los anoté. Ahí está Proverbios 3:24. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ese es un versículo que nos habla del temor. Y el siguiente, que es el que está arriba, es Daniel 10:19. Dice: y me dijo, mi amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Aquí vimos dos versículos de lo que habla del temor, de que no debemos tener temor. Y la palabra de Dios dicen que hay 366 versículos donde dice no temas. Yo creo que ¿por qué dirá tantos versículos? Porque tendemos a sentir temor. Entonces yo creo que por eso, en su infinita sabiduría de Dios, Él puso esa cantidad de versículos en los que tú te puedes apoyar de uno cada día para evitar que el temor entre a tu vida. Amén. Y bueno, vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos trajiste esta noche, aún con frío, mi Dios, dispusiste en nuestros corazones venir a alabarte, a honrarte, mi Dios, a darte gloria a ti, Padre. Yo te pido, Padre, que ahora tú traigas a nuestra mente la palabra y que pueda descender a nuestros corazones y que quede ahí penetrada en nuestro corazón y que sea guardada y que la atesoremos para ponerla en práctica en el día con día de nuestra vida, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tus ángeles estén en este lugar y que mi boca hable tu palabra, no palabra de hombres, mi Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si tú viste, o no sé si abriste tu Biblia en Daniel 10, ahí Daniel estaba triste y estaba viendo una revelación de Dios. Y en Daniel 10, el 7, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cuántas veces tú tienes un llamado, tú tienes algo que Dios tiene para ti y dices, ay no, o sea, te asustas y dices, no, mejor no, y huyes? Como dice aquí, los hombres que estaban con Daniel huyeron y se escondieron. Y Daniel, con todo y que estaba triste, si tú ves todo el capítulo 10, ahí nos va reseñando eso, pero nos vamos a quedar con el 19, que se los voy a volver a leer. Dice: y me dijo, muy amado. Ahí había descendido, él en su tristeza se arrodilló, también lo dice ahí, él se arrodilló y estaba postrado, pero un ángel le tocó, y es cuando le dice, en el 18 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. A veces no nos damos el tiempo de escuchar la palabra de Dios, y yo cuando leía todo esto y veía tantos versículos que hablan del temor y de no temer, y uno dice, pues sí los repito y sí los digo y sí me los sé, pero realmente no sentimos, así como Daniel, que él estaba ahí postrado. Claro, a él se le apareció el ángel, ¿verdad? Y le tocó y le dijo que no tuviera temor, que tuviera paz.
Pero así como él en ese momento él lo sintió, nosotros tenemos que aferrarnos a que cada que leemos versículos de que no debemos tener temor, creamos en nuestro corazón que Dios nos lo está diciendo. Porque aquí en esta parte, Daniel llevaba un ayuno de 3 semanas, porque la revelación que Dios le había dado, pues le había impactado en su corazón. Entonces dice la palabra que no comió ni bebió por 3 semanas. Y el ángel llegó 21 días después, porque el ángel iba a ir a darle esa palabra para que su corazón, su espíritu, su alma fuera libre del temor. Y sin embargo el ángel tardó en llegar. Y bueno, pero a fin llegó y le dio esa palabra y él recobró ánimo. Dice ahí que se levantó. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo que no tuviera temor, que tuviera paz. Entonces aquí podemos ver varias cositas. Él había tenido una revelación y sabemos que todos estos profetas que nos habla la palabra en el Antiguo padecieron y sufrieron y se las vieron pero bien difíciles. Pero él cobró ánimo cuando ese ángel le dio esa palabra. Pero también podemos ver el poder en el ayuno. Él llevaba 3 semanas esperando que Dios le diera fortaleza. Entonces el ayuno aquí nos da esta lección, que el ayuno debe de tener un propósito. Siempre cuando tú vayas a ayunar es con una petición en específico, una o varias, pero durante todo tu ayuno tú tienes que estar perseverando en esa petición. Debe de ir acompañado tu ayuno de tu petición, de tu oración y de leer la palabra. Y se los hemos comentado muchas veces. Si tú ayunas porque no comiste, ese es mal pasado, ese no es ayuno. Tu ayuno tiene que tener un propósito, tiene que tener oración, tiene que tener palabra de Dios. Amén. Y vemos cómo esos 2 hombres en el versículo 7, ellos al ver la revelación que Dios le estaba dando a Daniel, ellos huyeron. O sea, ellos no pudieron con el temor y huyeron. Y cuántas veces en muchas situaciones huimos de la situación. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Yo sé que no es fácil cuando hay temor, cuando tenemos alguna angustia, pero fortalecernos en el Señor y hacer frente a la situación y confiar que Dios ya nos dio la victoria, porque eso es una de las partes difíciles, confiar en la victoria. Y vamos a ver, de acuerdo al diccionario, qué es el temor. El temor sabemos que en el hebreo, de acuerdo al versículo, es la palabra que se utiliza. Entonces yo tomé la más cercana a lo que vamos a hablar del temor, que es pajad, que dice, es una raíz primaria que dice quedar azorado. ¿Qué pasa cuando tenemos temor? Nos quedamos así, ¿verdad? Que no sabemos cómo reaccionar. Por eso dice quedar azorado por una alarma súbita, a veces un susto, a veces un problema, nos quedamos que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí hay varios significados: temer en general, amedrentar, asombrar, espantar, miedo, temor. Todo eso viene a ser la palabra pajad, que es temor. Ahora, aquí vamos a ver, entonces, para definir un poquito más qué es el temor, yo aquí puse, es una herramienta de las tinieblas para derribar tu fe. El temor es una herramienta que usa el diablo para derribar nuestra fe. ¿Y qué es lo que hace al derribar nuestra fe? Paraliza el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, la situación por la que tú estuvieras pasando o estés pasando hoy, el diablo lo que quiere es eso, paralizar el propósito de Dios. Dice ahí el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué nos va a dar? Inseguridad, nos va a dar desconfianza y nos va a sentir que no, pues estamos fracasados, pues que mejor yo no debía haber hecho esto. O sea, nos empieza a atacar en nuestra mente. Recuerden que todos estos espíritus atacan en nuestra mente. Dice, el temor nos impide servirle a Dios. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes temor? Cuando estás atribulado, cuando tienes problemas. No, pues mejor no voy. Voy a avisar que estoy enfermo, que estoy cansado, que me siento mal, que estoy desganado. ¿Y qué hace ese temor? Nos impide servirle a Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Esas son las alertas. Cuando tú dices, no, ya no voy a ir a la iglesia, o no, mejor hoy no voy a servir, para la otra semana.
algo, es una alerta eso. Tenemos que tener cuidado y saber qué es lo que está pasando verdaderamente de fondo. Dice ahí en el último párrafo, el penúltimo, dice: el temor, aunque es lo contrario que la fe, se manifiesta de la misma manera. Por eso les puse ahí, el temor entra como una intuición, ahí se lo subrayé. Después se empieza a convertir, dice, en una convicción, o sea, ya te lo empiezas a creer y finalmente se hace una realidad. Pero todo eso empezó por un pensamiento o una situación por la cual pasaste, pero la atrapaste, la hiciste tuya. En lugar de confiar que tú ya tienes la victoria, por muy oscuro que se vea la situación, atrapaste ese pensamiento, te quedaste, dice ahí convicción, te convenciste que no, sí, es que esto era para mí, y entonces se hace una realidad, y entonces ya ahí el diablo te atrapó. Este enemigo de carácter puede estar sembrando en nuestras vidas muchas veces desde niños. Muchas veces desde niños no fuimos aprobados por nuestros padres, hubo falta de amor, hubo falta de atención, vivimos en un ambiente muy inseguro. Entonces todos esos tipos de cosas nos hace crear en nosotros una raíz de temor. Y entonces cualquier situación, ya ahora que somos adultos, pues de ahí se toma el diablo y se hace más grande ese temor. Dice el último punto: no temer es muy importante para poder ser efectivos, exitosos y contundentes en nuestro llamado. Si tú realmente no le haces caso a ese temor y lo oras, porque sí va a llegar y sí nos ataca en muchas situaciones, a todos, yo podría decirlo sin temor a equivocarme, pero tenemos que estar alertas y no permitir que esa situación o que esa palabra o que ese pensamiento nos convenza de que así es. Tenemos que desecharlo, amén. Vimos ahí en Daniel que podíamos concluir con este versículo, el Daniel 10:19, que dice: no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente. Dice Dios: puedes confiar en mí, no voy a dejar que te hundas, no te llenes de ansiedad, no dejes que la preocupación te distraiga del propósito, porque eso es lo que quiere el diablo, que los problemas y la situación te distraigan del propósito. Dice: Satanás no quiere que sepas la autoridad y el poder que tú tienes como hijo de Dios, porque si no, entonces él ya no va a tener efecto en tu vida. Él quiere que no te des cuenta. No, pues ni te extraña, no, pues nadie se acuerda de ti, ya mejor ni vayas, o para qué voy. O sea, esos son los pensamientos que el diablo quiere traer a tu mente. Y dice en esta otra: cuando permites que el temor te controle, ¿quién te está controlando? Satanás. Entonces no estamos permitiendo que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, sino al estar dándole vueltas a esos pensamientos, lo único que estamos haciendo es que el diablo nos confunda. Yo siempre les he dicho, el diablo va a atacar en tu mente. No, y si pasa esto, y si esto, y tú empiezas a hacer la historia más grande o empiezas a traer los recuerdos. No, es que ya me hicieron esto, y la otra vez me hicieron esto y esto, y empiezas a darle cabida al pensamiento y el diablo dice, por ahí voy, ya abrió la puerta, por ahí voy. Y lo difícil no es que el diablo entre, lo difícil es luego para sacarlo. Es donde viene verdaderamente la buena batalla, porque no va a ser fácil. Necesitas verdaderamente tener una relación y una comunión íntima con Dios para poder dejar. A veces decimos, no, ya pasó, ya estoy bien, pero ahí se quedó esa raíz y al rato con cualquier situación se vuelve, dicen, a prender la mecha, ¿verdad? Porque ahí estaba, no salió de raíz. Entonces tenemos que esforzarnos por sacar de raíz el temor de nuestras vidas. Y dice otro punto ahí, hoy en día somos víctimas algunos del temor, de la ansiedad y de la preocupación, porque no preveemos para nosotros un alimento espiritual. Esa es una parte muy importante. El temor va a entrar a ti en el momento en el que tú te descuides de tu vida espiritual, de la alabanza, de la adoración, de la palabra, de leer, de la oración, del ayuno. En cuanto tú te descuides, por ahí va a entrar cualquier situación y tenemos
tenemos que estar listos, tenemos que estar alimentados de la palabra de Dios. Muchas veces nos acordamos de alimentar nuestros cuerpos, ¿verdad? Y a veces ni nos hace tanta falta, pero de eso sí, desayuno, comida y cena y el postre, esa no se nos olvida. Pero ¿y el alimento del alma? ¿El alimento de tu espíritu? ¿Cuántos días pasan a veces y no abrimos la palabra de Dios? Bueno, ya con lo que vimos el domingo, pues ya tomé algunos versículos y ya. Eso no es. Si tú comes 3 veces al día, pues mínimo una vez al día lee la palabra de Dios, porque entonces vas a ir al parejo, vas a ir alimentando tu cuerpo y vas a ir alimentando tu alma y tu espíritu de la palabra de Dios. Y cuando se presente la adversidad o la situación, vas a tener armas con que responder, porque si no, de otra forma, ay, pues sí, lo leí, lo dijeron el domingo, pero ¿dónde estaba? ¿Qué era? ¿Qué tengo que repetir? Y pasa que cuando tú estás en problemas, te bloqueas. No viene a tu mente lo que alguna vez leíste. Entonces, por eso tenemos que hacer un hábito. Porque cuando tenemos hambre rápido corremos a la fruta, al chocolate, ay no, es que ya aquí en la tienda unas papitas porque ya hace hambre. ¿Y por qué cuando tenemos problemas no corremos a la palabra? No, a ver, déjenle hablo, a ver quién me escucha, quién ora, quién. No, tú, digo, sí es bueno que estemos en unidad orando en equipo todos, ¿verdad? Unos por otros y más en ciertas situaciones. Pero tenemos que levantarnos nosotros para interceder por nuestra situación. Si puedes hablarle a un hermano que ore, vamos a orar, por favor, necesito que estés orando por mí. A veces no necesitas darle todo el detalle si no quieres dárselo, pero oren por mí por fortaleza, oren por mí por una situación económica. Nada más, no necesitas dar toda la situación si no quieres, pero tenemos que levantarnos en unidad, orar unos por otros, pero primeramente cada uno de nosotros tenemos que tener las armas, porque si no, no vamos a poder luchar. Si no las tenemos frescas de estar todos los días, 5 capitulitos, ahora ya nos pusieron hoy en el Face de Jehová Nisi, María Luisa nos hizo favor de compartir ¿cómo se llama? Como un estudio para leer la Biblia en un año. Entonces ahí ya puso los versículos por día, ¿verdad? Ya está todo el mes de enero, así que tú nada más abre el Face y di, el día 1 tenía que haber leído estos versículos, pues léelos. El día 2, tales, ponte al corriente, estamos a 6, a 5, 6, van pasados 6 días y María Luisa nos va a estar subiendo mes con mes los versículos que tienes que leer para que sea tu propósito de este año, leer. Ya digo, no podemos ir a leérselos a su casa, ya les dio María Luisa ahí el machote, podríamos decir, la forma como se va leyendo. Entonces es buen momento nada más para que tú leas y entonces vamos a tener todos estos versículos a la mano. Dice ahí el doctor William Sandler, aconseja a sus pacientes tomar el tiempo de leer la palabra de Dios y orar. Él sabe por experiencia el poder que este ejercicio diario tiene sobre la mente y el espíritu de una persona. Es lo que yo les decía, si tú estás constantemente leyendo y orando, esa palabra va a hacer mucho en tu mente y en tu espíritu, y cuando venga la situación vas a tener la fortaleza y la autoridad para echarla fuera. Yo no digo que no va a venir, porque van a venir las situaciones, pero vas a tener la fuerza para echarla fuera. Ahora vamos a ver lo contrario al temor. Vamos a Isaías 26:3. No lo puse ahí. Isaías 26:3. ¿Ya estás ahí? 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces dice que tenemos que guardar en completa ¿qué? Paz. Y ahí les puse ¿qué es paz? Yo creo que todos sabemos la palabra hebrea por la que decimos paz, ¿verdad? Ahí está, shalom. Y shalom, ahí hay varios significados, pero igualmente le subrayé 3. Entonces, ¿qué será paz o qué será shalom? Dice ahí seguro.
estar seguro. Verdaderamente cuando nos dicen, es que yo tengo ese dicho que hasta Xochitl me hace broma porque le digo, guarda tu corazón, y dice, ay, tú con tu guarda tu corazón, pero realmente, o sea, a lo mejor lo oímos de dientes y ya dices, ay, ya siempre me dices guarda tu corazón, pero guarda tu corazón es, tenlo seguro, o sea, que nada lo daña, así por más difícil que esté, o sea, mantén tu paz, guarda tu corazón. Eso es lo que yo siempre quiero decir cuando les expreso eso. Está la situación fea o no sé, estás pasando por tribulaciones de cualquier tipo, oíste un chisme de ti, no sé, cualquier cosa, guarda tu corazón, o sea, manténlo seguro. No permitas que nada traspase para que no se haga esa raíz. Yo sé que fácil no es, otra vez les repito, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo como un hábito, guardar, mantener nuestro corazón seguro. El otro punto es completo. Shalom es el otro que les subrayé, es completo. Sabemos y nos han enseñado aquí mucho que cuando tenemos temor, ¿qué pasa a nuestra alma? Que vamos a una película de miedo y brincamos, ¿qué le pasa a nuestra alma? Se fragmenta, entonces ya no está completa, y mantener la paz es tener nuestra alma completa, libre de cualquier cautividad. Y si tú tuviste un sobresalto, si tú tuviste alguna situación, pues hay que pedirle perdón a Dios verdaderamente y pedirle a ángeles que saquen de cautividad ese fragmento de alma que se llevó cautiva por alguna situación que tú pasaste, y tú lo puedes hacer, o sea, no necesitas que alguien lo haga por ti, tú solito puedes reclamar ese fragmento de alma para que entonces estés verdaderamente en paz, con tu alma completa, dice ahí. Y la otra que le subrayé es entero, o sea, entero pues es lo mismo, ¿verdad? Completo. Y un comentario a este versículo que leímos de Isaías, dice, Dios nos guarda en paz, pero en completa paz, en paz interior, en paz exterior, en paz con Dios, en paz de conciencia, en paz en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Tenemos que confiar en el Señor para esa paz, para que siempre verdaderamente esté la paz en nuestro corazón, aún en contra de todo lo que nuestros ojos puedan ver o nuestro cuerpo pueda sentir. Y en Juan 14:27, que ese yo creo que ya lo hemos leído muchas veces, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Entonces la paz es dada por Cristo, y la paz tenemos que guardarla, y la paz es la que nos va a guiar por el camino que tenemos que ir verdaderamente. A veces hemos visto, y yo creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Las noticias, todo lo que dice el mundo, pues es como para que no tengamos nada de paz, sino por el contrario, temor. Hoy en día tenemos temor porque tenemos que pagar la casa, tenemos temor porque si tenemos hijos, tenemos temor porque no tenemos hijos, tenemos temor porque tengo trabajo y si después ya no tengo, tenemos temor de porque no he conseguido trabajo. O sea, este mundo nos ha dado por el afán a las cosas, a las situaciones, y eso nos está robando la paz. Tenemos que tener guardado nuestro corazón y verdaderamente ver las cosas de arriba, porque si tú ves las cosas de aquí, entonces paz no va a haber, porque la situación dice totalmente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que guardar. Dice, el temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, porque Él es el que echa fuera cualquier temor. Entonces, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos que tener? El temor de Dios, porque es el que echa fuera todo temor. Entonces tú tienes que tener temor de no creerle a Dios, porque a veces el afán y la situación, dejas de creerle a Dios y te angustias, te preocupas, entonces tú estás teniendo el temor del mundo. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios, que Él va a echar toda situación, que Él va a sacar de tu vida todo lo que está atormentando, cualquier situación por la que estés pasando.
Dice ahí la confianza en Dios, la declaración de sus promesas en tu vida, la profecía personal y la fortaleza que nos da la confianza que tenemos en la palabra son el sistema más efectivo para derribar el temor. Nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, tenemos que declarar, por eso les digo que tenemos que buscar, y yo te invito, si estás pasando por situación, busca un versículo donde diga de que no debemos de tener temor, y hay que estarlo ejercitando todo el día, y mañana otro, y mañana, hasta que verdaderamente tengamos esa confianza en Dios. Y al estarlo declarando, dice ahí la declaración de sus promesas en tu vida, se va a ir haciendo realidad en tu vida. Amén. Dice, en un corazón sano y fortalecido y seguro, el temor no debe tener lugar. Ahí se los anoté eso también. Si tu corazón has trabajado en tenerlo sano, fortalecido con la palabra, seguro en la palabra, confiado en lo que Dios tiene para ti, entonces el temor tiene que irse, no tiene que estar más en tu vida. Dice, un siervo de Dios, y se los puse con mayúsculas para que lo entendamos, que cede al temor, está elevando a Satanás a una posición más alta que la de Dios, y eso no debe de ser así. Y a lo mejor podrás decir, híjole, qué exagerada, pero no es real. Si tú estás dejando que el temor domine la situación, ¿a quién le estás creyendo? No le estás creyendo a Dios, le estás creyendo que esa situación va a venir a destruir, que esa situación va a venir a acabar lo que tú tienes, o el propósito o el llamado que tú tienes para Dios. Tú tienes que creerle a Dios, y aunque esté la situación, créele a Dios. Satanás no tiene autoridad, y aunque se vea que ahí está la situación, él no tiene autoridad, porque Cristo ya te dio la victoria. Amén. Dice, el temor le da la autoridad al enemigo para manipular tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces hay que rapidito arrepentirse, rapidito echarlo fuera, para que no llegue a nuestra mente, porque de nuestra mente se van nuestras emociones y ataca nuestra voluntad, y entonces lo que les decía yo, ya toma un lugar y se queda ahí. Pero para todo esto tenemos a Cristo, que Él es la respuesta de todos los temores que quieran invadir nuestra vida, y la palabra de Dios, y hacer real cada uno de esos versículos diariamente en tu vida. Si son 366, te alcanza perfectamente todo el año para que te aferres a uno y lo hagas en tu vida. Y vamos a leer 3 versículos un poquito larguitos, pero vamos a leerlos para entender algunas de las situaciones en las que Dios le habló a sus siervos, a su pueblo, para que no tengas miedo. Y el primero es 2 de Samuel 22, del 2 al 7. Aquí es un canto que ya lo hemos leído, que David le hizo a Dios cuando lo libró de todos sus enemigos y cuando Saúl lo perseguía. Y vamos a leer nada más del 2 al 7. Y yo quiero que si tú estás pasando por alguna situación, léelo, vamos a leerlo todos en voz alta para irlo entendiendo y tomarlo en nuestro corazón. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice 2 de Samuel 22, del 2 al 7. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Qué hermoso, ¿verdad? Pero qué fuerte. Yo creo que David estaba ahí totalmente angustiado, temeroso, y él declaró todo lo que sentía. Pero al final dice, Él oyó mi voz. Y yo creo que ahí, a fin de todo lo malo que él pudiera haber visto, sentido, él reconocía que Dios lo había guardado. Y yo creo que eso tenemos que hacer todos, que aunque estemos en la situación,
Y hemos pasado muy duros estos días, estos meses, este año, pero al final seguimos con bien. Y Dios nos ha guardado. Y yo siempre les digo, rescatemos lo bueno. A lo mejor son 2 cositas, ¿verdad? Porque todo lo demás estuvo muy negro. Pero rescata eso bueno. Y de ahí vamos a dar el siguiente paso, porque Dios nos va fortaleciendo aún de la adversidad. Y vamos ahora a Isaías 41. Ahí esa es una palabra que Dios le habla al pueblo, o sea, es una palabra que tú puedes tomar para ti. En la otra, bueno, era a David. David era el que estaba clamando. Aquí en Isaías 41, del 10 al 14, ¿ya estás ahí? Dice, vamos a leerlo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, si tú lees cada uno de estos pedazos, verdaderamente apropiatelos porque son para ti. En cualquier situación que tú estés, aquí ya tienes unos, hay que leerlos y hay que estarlos leyendo y declararlo con nuestra boca para que sea, amén. Y bueno, el Salmo 27, que yo creo que lo hemos leído, vamos a leer nada más del 1 al 3. Dice, bueno, ¿ya están en el Salmo 27? Bueno, vamos, del 1 al 3, Salmo 27. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Decláralo y hazlo tuyo, amén. Y bueno, vamos a leer esto último y después les voy a leer una ilustración. En conclusión, podemos entender que solo se pueden vencer los problemas y la ansiedad provocada por este mundo si se camina por fe. Si tú caminas por fe en Dios, entonces verdaderamente vamos a poder vencer esos problemas. Siendo la fe en Jesucristo el medio de conexión entre nosotros y Dios, por medio de la cual vamos a ver la mano de Dios operar a nuestro alrededor. Pero tienes que clamar. O sea, si Jesús está en medio de Dios y de tu problema y de tu situación, pero tienes que clamarle a Él. El miedo es el camino hacia lo contrario. Nosotros tenemos que ir caminando hacia lo que Dios quiere, pero tenemos que, como te lo decía en un principio, conocerle, saber cuáles son las palabras que Él tiene para mí en la situación en la que estés y no permitir al temor que se apropie de tu vida. Es a través de la fe que obtenemos la victoria que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que hacer, tenemos que actuar. Yo anoté aquí, si tienes alguna situación económica, pues vamos a declarar que nuestro Dios va a suplir, que Él nos va a bendecir. En Filipenses 4:19, ahí dice, ¿verdad?, que Él nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, cualquier situación que tú estés pasando, busca algún pasaje que te haga confiar en esa promesa que Dios tiene para ti. Y por último, yo hice ahí una formulita como para resumir esto todo antes de contarles la ilustración. Dice, si tú tienes fe en Jesucristo, más oración, más una continua lectura de su palabra, la conclusión es que no debe de haber temor.
Es muy simple, a lo mejor podrás decir, no, no es cierto, pero a lo mejor dices, no, es que yo sí tengo fe, pero ¿realmente estás orando de la forma correcta? O a lo mejor dices, yo sí estoy orando y tengo fe, pero no lees la palabra. Entonces tenemos que tener estos 3 ingredientes todos los días para que verdaderamente podamos desechar el temor de nuestras vidas. Amén. Y bueno, lo último es que les voy a leer esta ilustración. Dice, un remedio para el temor. Y está bien simple el remedio, van a ver. Dice, en el año de 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a una colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que no tenían recursos más que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. Y el moravo le contestó con una pregunta. Le dijo, señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera todo temor. Entonces, ¿conocen ustedes a Jesucristo? Esa sería la pregunta cuando estamos en situación de temor. Puede estar la situación como esta que veíamos ahí, una tormenta, pero ellos tuvieron confianza y por eso cantaban esas alabanzas. Y bueno, yo no sabía quiénes eran los moravos y bueno, pues me puse a investigar. No sé si alguien sepa quién es ese grupo de los moravos. Es un grupo, dice, del siglo XIX. En 1727 los moravos comenzaron una vigilia de oración que continuó sin interrupción durante 100 años. A 65 años de haber comenzado esta vigilia de oración, más de 50% de la comunidad había salido al campo misionero. Este grupo fue antes, mucho antes de lo que conocíamos o de lo que se empezó a conocer como los protestantes y que hacía ese grupo. Antes ya había este grupo de los moravos que eran cristianos. Y dice, el día que enviaron sus primeros 2 misioneros, era tal el gozo de la congregación que cantaron más de 300 himnos. Yo no me imagino estar cantando si a veces con media hora decimos, ay, ya fue demasiado. O sea, ellos 300 himnos por el gusto de haber enviado a 2 misioneros. Entonces, fíjense la confianza que este grupo tenía en Cristo. Dice, todos los integrantes de la comunidad morava se incluían en células donde se discipulaban los unos a los otros. La devoción y sencillez de los moravos fueron de las características que más influyeron en ese gran predicador que les hablé yo de la ilustración de Juan Wesley. Ese ha sido un gran predicador y él fue influido por ese grupo. Y yo creo que fue influido en aquella enseñanza de confianza con Dios que le dio ese grupo a él. Entonces yo esta noche te invito a que verdaderamente echemos fuera el temor. Lo único que va a hacer que va a cambiar nuestro carácter, y nosotros tenemos que tener un carácter conforme a la palabra de Dios. Vimos hace 15 días el pecado, ahora vimos el temor. Tenemos que ir venciendo todas esas barreras para poder formar nuestro carácter conforme a Dios. Amén. Y bueno, yo le dije a Fabi que tocaran una alabanza y la van a tocar. Y yo te invito a que escuchemos la alabanza y te pongas a pensar en qué áreas has caído en el temor. Y después voy a invitar al pastor y todo el que quiera pasar al frente para orar, para echar fuera todo temor. Si tú has sentido el temor en alguna área y quieras sacarlo, vamos a orar para que se vaya de nuestras vidas. Amén. Y en lo que ellos cantan, yo te invito a que tú te pongas a cuentas con Dios y busques ese temor o esa entrada que le diste al temor, ese pecado, esa situación, ese problema por el cual tú le diste entrada al temor. Amén. Puedes cerrar tus ojos para que vamos a escucharla. No tengo nada para ofrecer, nada
reconocemos que le hemos fallado al permitir que el temor entre en nuestras vidas. Reconozcamos que Él es el único que nos va a dar la victoria. Que si tuvimos por alguna situación temor, en este momento lo dejamos aquí a sus pies. Ponte de pie y vamos a orar. Siga con sus ojos cerrados. Vamos a pedir al Señor que esté limpiando nuestro corazón. Recuerde que el corazón del Hijo de Dios debe ser valiente y esforzado. El corazón de todo hijo de Dios, sin valentía, sin valor, no puede alcanzar el reino. Y el temor siempre impide que nosotros alcancemos las bendiciones de Dios. Es lo que detiene al Hijo de Dios para que no pueda alcanzar la meta. Cuando hay temor, la vida está llena de fracasos, de dudas, de inseguridades. Cuando hay temor, no hay amor. El temor nos impide amar. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios aprenda a vivir sin temor. Porque la base es el amor. Y dice la palabra que el amor echa fuera todo temor. Oremos al Señor. Señor, queremos que tú, Señor, seas quien llene nuestro corazón de tu amor, mi Dios. Quita toda raíz de temor, mi Dios. Por más oculta que esté, Padre, por más escondida que esté, Señor, sácala, Señor Dios mío. Ponla al frente, Padre. Haz que nuestro espíritu pueda ver, Señor Dios mío, la raíz del miedo, la raíz del temor, mi Dios, y que sea sacada, Padre. No permitas que tus hijos vivan en angustia. No permitas que tus hijos vivan en temor o ansiedad, mi Dios. Señor, quita todo miedo a cualquier cosa, cualquier miedo, Señor Dios mío, que se levanta en tus hijos, quítalo, Padre. Todo miedo a la oscuridad, Señor, sea quitada, sea erradicada, mi Dios. Todo miedo a la rata, Señor, sea quitada, Señor. Todo miedo a los perros, Señor, sea quitado. Todo miedo a las cucarachas sea quitado, Padre. Todo miedo, Señor, a la vejez sea quitado, Padre. Todo miedo al divorcio, a la separación sea quitado, Padre. Todo miedo a la soledad, mi Dios, quítala de nosotros, Padre. Todo miedo al rechazo, Padre eterno, quítalo, Señor. Todo miedo a Satanás y sus demonios, quítalo, Padre. Todo miedo, Señor Dios mío, todo temor, Señor, al grito, al insulto, a la difamación, a la calumnia, quítalo, Padre. Todo miedo, Señor Dios mío, a temores repentinos, Padre, a malas palabras que vienen de repente, a los mensajeros de la maldad, mi Dios, quítalo, Señor. Quítalo, Padre. En ti hemos confiado, mi Dios. Tú eres nuestro ayudador y tú eres quien quita todo temor de nuestro corazón, mi Dios. No permitas que nuestro corazón, Señor Dios mío, se llene de miedos. No permitas que crezca el temor, mi Dios. Yo te pido, Padre, quítalo de raíz. Tú eres nuestra bandera, Señor. Se pudre y se seca. Maldigo toda raíz de temor en el nombre de Jesús. Maldigo toda raíz del miedo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, es desarraigado, Padre. Uñas de bronce sacando todo temor, Señor, del corazón de tus hijos, Padre. Señor, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres nuestro libertador, Padre. No dejaremos que nada ni nadie, Señor, se apodere de nuestro corazón. Que no seas tú, Padre. Que no seas tú, Padre. Nadie lo tomará. Nadie lo enganchará. Nadie lo enlazará. Hoy declaro que todo lazo del cazador es quebrantado, roto y destruido.
Hoy declaro que todo velo de magia, Señor, es quebrantado y rota en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tu gloria, Padre, está cambiando nuestro lamento, Padre. Nuestro lamento está siendo convertido, Padre, en un gozo, en una fiesta, en una paz, mi Dios. Hoy declaramos que quitemos todo vestido de miedo, toda vestidura de maldad, toda vestidura de temor y de ansiedad, Padre, es quitada, Señor. Nos vestimos de tu gloria, Padre. Hoy nos ponemos el turbante de tu gloria, Padre, sobre nuestra cabeza. Y diablo mentiroso, te ordeno, sueltas la mente de mis hijos. Diablo mentiroso, sueltas y rompes toda cadena que has enlazado a mis hijos. Son quebrantadas. Ángeles de Dios, vayan por legiones. Saquen a mis hijos de toda tiniebla. Saquen a mis hijos de toda oscuridad. Saquen a mis hijos de todo diseño de maldad. Saquen a mis hijos de todo diseño de lavadón, de todo diseño de miedo y de muerte, de todo diseño de destrucción, de todo diseño, Señor Dios mío, de mal, Señor. Todo diseño maldito del infierno es quebrantado en el nombre de Jesús. Ángeles de Dios, lleven a los hijos de Dios delante de la presencia de mi Señor Jesucristo. Jesucristo está sentado en el trono. Jesucristo está reinando. Jesucristo toma la autoridad y vence el miedo. Jesucristo ha vencido y tú has vencido. Señor Jesús, lava a tus hijos, mi Dios. Lava a tus hijos, Señor, y conviértelos en un Josué. Conviértelos en un Gedeón. Transforma sus vidas. Transforma sus vidas en Gedeones. Transforma sus vidas, Señor Dios mío, en Josué, mi Dios. Transforma sus vidas, Padre, y hazlos poderosos valientes, poderosos guerreros, Padre, listos para la batalla, listos para enfrentarse al enemigo, listos para salir vencedores, porque tú has vencido. Y tus hijos van con valentía, van esforzados, van valientes, van diligentemente, van seguros y confiados en tu palabra, van confiados en la fe, van confiados en la oración, y saben, Señor, que tú estás ahí para darles la victoria, que tú eres quien saca a tus hijos de todo temor, que tú eres quien los levanta, Padre. Así sea, mi Dios. Hoy declaramos, Padre, tus hijos están vestidos con armamentos de guerra, con vestidos de guerra, valientes y esforzados, Señor, tocando tambores, tocando shofares y golpeando al enemigo y estableciendo el reino aquí en la tierra, Padre. Declaramos, Señor, que tus hijos llevan botas de trillo y hacen pedazos al miedo, hacen pedazos al temor, hacen pedazos a la ansiedad, hacen pedazos todo lo que se presente en su contra, hacen pedazos a sus enemigos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaramos hijos levantados, hijos valientes, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.